Saludos amigos de Principalmente. Principalmente se ha caracterizado por ser un programa educativo, de llevar la enseñanza del derecho a toda la ciudadanía de manera abierta, en fin, a toda la población en sentido general. Porque el derecho es una de las ciencias sociales que tiene mayor incidencia en el quehacer cotidiano de los ciudadanos. De una u otra manera, los ciudadanos realizan algún tipo de actividad que tiene que estar modulada o regulada por el derecho. Y en toda la trayectoria de este programa hemos presentado los más connotados juristas de República Dominicana, pero también de otras latitudes. Sin embargo, hemos también optado por darle oportunidad a las nuevas pléyades de jóvenes juristas que se están formando en el país, pero que también se forman fuera del país. El derecho ha adquirido una dimensión que se mantiene en constante evolución, en constante cambio, en constante transformación. El derecho, como todo, no puede permanecer estático. Y en el mundo, sobre todo en este mundo del siglo XXI, se han producido revoluciones, y más que todo una revolución que ha impactado y seguirá impactando de manera determinante en la vida y el quehacer de los seres humanos, que es la gran revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica, quienes son los fundamentales abanderados de la misma, son precisamente los jóvenes, porque ya estamos en la era digital. Incluso ya los que somos de otras generaciones, como el caso específico Pedro y mío, pues todavía Manuel se sale un poco y prácticamente entra en la era digital. Pero en el caso Pedro y mío, que somos análogos y hacemos esfuerzos sobrehumanos por entrar a la era digital, la verdad es que se nos hace un tanto difícil, aunque hacemos los pininos. Pero los abanderados de esta revolución tecnológica son los jóvenes, sobre todo los jóvenes que están de los 15, yo diría que ya a los 7 años, a los 5 años ya los niños entran y ya manejan los aparatos y eso, los iPhone, los Android, en fin, las iPads, manejan todo ese tipo de aparatos con una destreza que uno se queda asombrado. Entonces, eso se da también en la vida estudiantil y más que todo ya en la vida profesional de las nuevas camadas de profesionales que están saliendo de las diferentes universidades del mundo. Entonces, principalmente, también para ponerse a tono con esos cambios, hemos optado, y ya lo hemos consensuado los componentes de este programa, de darle oportunidad a esa nueva camada de juristas para que la población vea que ciertamente hay mucha esperanza cifrada en esta juventud que tiene una visión totalmente diferente a la que quizás tuvimos nosotros hace décadas atrás. En el caso específico de Pedro y mío ya tenemos décadas en el ejercicio del derecho. Hoy vamos a presentarles a los amigos televidentes principalmente dos jóvenes abogados. Aquí con nosotros vamos a tener hoy a Mario Leslie y a Gabriel Podestá. Son compañeros de estudio. Creo que son de la misma generación de la universidad y que pasaron por una experiencia interesante porque ellos tuvieron la oportunidad de participar en un concurso de derecho, que se lleva a cabo en los Estados Unidos, y nosotros queremos, precisamente lo trajimos hoy aquí principalmente, para que ellos nos hablen de esa maravillosa experiencia
en la que participan las más prestigiosas universidades del mundo, o sea, las universidades mejor ranqueadas del mundo, y que se lleva a cabo, me parece que en Washington. Entonces, nada muchachos, para nosotros aquí, Pedro, Manuel y un servidor, la verdad que es un honor tenerlo y abrirle esta ventana, esta oportunidad que ustedes como jóvenes se merecen y que yo sé que tienen un futuro promisorio en lo que será su ejercicio profesional como abogados y quién sabe, quizás las relevantes funciones públicas que en su momento algunos de ustedes podrá desempeñar. Jorge Gabriel, muchas gracias. Mario, un placer. Gracias. Vamos a arrancar con Mario. Claro. Para que Mario nos explique y le da luego paso a Gabriel. ¿En qué consiste, Mario, ese concurso de derecho? ¿Es un concurso que tiene que ver con la destreza, con la formación, con la capacidad de esos estudiantes que se ponen, es decir, se ponen en manifiesto con preguntas o con la solución de un caso determinado? ¿Cuál es la menéutica de ese concurso? Bueno, primero que todo, saludarles. Ya fui presentado, soy Mario Leslie, soy egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Actualmente me encuentro realizando un máster en Derecho de la Administración del Estado en el Instituto Global de Altos Estudios y Ciencias Sociales, el IGlobal, y conjuntamente con la Universidad de Salamanca. Y nos sentimos muy agradecidos de participar en este foro, sobre todo para conversar de un tema que es de mucho interés para quienes hoy protagonizan las aulas de las escuelas de derecho de nuestras universidades, los estudiantes. Las competencias a las cuales nos referiremos en el día de hoy son competencias a nivel internacional para jóvenes estudiantes de derecho. Estas competencias son sumamente interesantes, pues en ellas se pueden desarrollar técnicas que son fundamentales para cualquier abogado en ejercicio. De hecho, técnicas que el abogado dominicano hoy en día necesita aún más desarrollar y tener el manejo de ellas. Se trata de que en esta competencia de derecho, los estudiantes que se involucran, inclusive desde una muy temprana edad en la carrera, tienen la capacidad de trabajar principalmente tres habilidades. En primer lugar está la habilidad de la investigación exhaustiva, el análisis de la jurisprudencia, de la jurisdicción de la cual la competencia tiene objeto, el análisis de la doctrina, que ha dicho la doctrina más importante, y por supuesto el contrastar de una manera crítica la normativa atinente al caso de que se trate una competencia en específico. Luego de que se pasa el plano de lo que es la investigación, se procede a la redacción, en esta misma competencia se procede a la redacción de lo que serían los escritos. Los escritos que luego serán sometidos a los jueces, a los panelistas que presiden y que califican adentro de la competencia. En estos escritos uno participa como si fuera en un litigio real o de una parte como se denomina en las competencias applicant o solicitante ante la jurisdicción de la corte que sea, o como respondent o solicitado, demandado. Por último, tal vez la parte donde el estudiante tiene la capacidad de mostrar más habilidades está lo que es el litigio oral. Una vez se celebra la competencia, los equipos de las diferentes universidades a nivel internacional combaten en un litigio con todas las reglas y las técnicas de la litigación, por supuesto, ante un fuero de jueces ficticios. Específicamente, antes del programa, Gabriel y yo entendimos como muy pertinente, ya que íbamos a hablar de las competencias internacionales de derecho para jóvenes estudiantes, hablar de las más prestigiosas de ellas, que es la Philip C. Jessup International Moot Court Competition, a la cual afortunadamente tuvimos la oportunidad de mi parte en el año 2012, junto con Gabriel, y tú en el 2014 luego, ¿no? 2014. Exacto, representar a nuestra alma mater, la Universidad Iberoamericana, y por supuesto al país. Esa competencia, Mario, ¿Sí? Ya tiene muchos años celebrándose en el país. Bueno que la audiencia sepa eso. Desde que yo era estudiante de Derecho,
pues se venían celebrando esas competencias, y lo interesante era pues que se planteaban casos muy similares a la vida real y que naturalmente conciernen al derecho internacional público. ¿Cómo es esto, Gabriel, de la competencia, la YESOP, como se le llama? ¿Cómo se organiza? ¿Quién la organiza, por ejemplo, en el caso dominicano? ¿Y qué alcance tiene desde el punto de vista de las demás universidades que se ven involucradas en la misma? La YESOP en la República Dominicana actualmente es organizada por ex participantes, en su mayoría, que entonces toman el comando, hacen los contactos con ILSA, International League of International Students. Okay. Entonces esta asociación de estudiantes de Estados Unidos, radicada en Chicago, es que organiza las rondas internacionales. Porque la competencia surge en los Estados Unidos, originariamente. De hecho, la competencia nace en el año 1960 en la Universidad de Harvard. Lo curioso es que esta competencia inicia en una universidad muy prestigiosa, pero no tenía el alcance internacional que en la actualidad presenta. Solo los equipos a lo interno de la Universidad de Harvard debatían entre ellos, y a medida que se fue haciendo tan interesante, y el objeto de la competencia precisamente es analizar casos y simular un juicio pertinente a la Corte Internacional de Justicia, donde debaten los estados, pues lo más lógico fue lo que sucedió, y que se fue internacionalizando. Hasta 1968, que fue donde primera vez universidades de otros países comenzaron también a participar a nivel internacional en la competencia. Hay un tema importante dentro de todo esto y que ustedes ya lo han puesto de manifiesto, es, digamos, el desarrollo de esas herramientas y lo fundamental dentro de todo este ámbito del ejercicio argumentativo que se da ante esas jurisdicciones. ¿Qué tipo de casos de manera específica han venido analizando? ¿Son casos que pertenecen al ámbito interamericano de derechos humanos? ¿Son casos que pertenecen a otras cortes internacionales? Si pudieran ambientarnos en torno a este particular. Sí, claro, don Pedro. La Phillips y YESOP es una competencia de derecho internacional público que simula, como decía Mario, un caso ficticio ante la Corte Internacional de Justicia. En ese sentido, lo que se alberga son disputas entre estados. Los estados principalmente son 4 aspectos de derechos, lo que se discute. Por ejemplo, el año 2014, la disputa se basaba en 2 países, un país fuerte económicamente, otro en vía de desarrollo. El país en vía de desarrollo dependía de la pesca, una gran fuente de su economía venía de la pesca, mientras que el otro quería construir una isla artificial. Entonces vemos realidades contrastadas, la realidad del mundo que hoy vemos. Entonces en ese marco surgió una disputa porque la construcción de la isla le hace daño a la pesca, porque era en una zona del mar muy cercana. Entonces la disputa venía ahí, desarrollo económico o protección del medio ambiente, que es lógicamente un tema... Los 2 grandes temas que se iban a debatir ahí. Eran los 2 grandes temas que se debatieron y que lógicamente son temas muy actuales, como se puede ver. Son temas que aún en el día de hoy, eso fue en el año 2014, el año pasado, pero aún en el día de hoy... El planteamiento jurídico, o sea, la problemática jurídica que encerraba en ese momento, ¿en qué consistía? ¿Cómo se planteaba el caso? Si pueden recrearnos para que las personas puedan entender un poco de la temática, ¿no?, que funciona a nivel interno de la competencia. Claro, bueno, en esa ocasión eso era uno de los puntos de derecho a debatir, pero era el que más resaltaba. La Corte Internacional de Justicia, a través de su jurisprudencia, que es lo que más estudia para esas competencias, ya ha dicho en varios casos de los años 60, básicamente con casos de Noruega, de Gran Bretaña, de que la pesca es un derecho de los habitantes de ciertos países costeros, es un derecho adquirido que ellos tienen consolidado y que no puede ser afectado aún con el uso legítimo de la explotación del mar que tiene otro país. Entonces, en este caso, se trataba de algo similar, un país, vía de desarrollo, dependía de la pesca mayormente, y el otro país, un país ya fuerte económicamente, desarrollado, según lo describía el mismo caso ficticio, que quería entonces construir una isla artificial dentro de su zona económica exclusiva, que es la terminología que utiliza la Convención del Mar del año 1973. Entonces, este país que quería construir esta isla tenía todo su derecho para hacerlo, según la misma convención. Sin embargo,
sucedía en el caso que la zona económica exclusiva de cada estado tiene un rango de 200 millas náuticas. Pero entre ambos países no había 400 millas náuticas, lo que quiere decir que se solapaban ambas zonas económicas exclusivas. Entonces venía el debate, ¿qué hacer? ¿Protegemos el medio ambiente, protegemos la pesca o permitimos que este país ya fuerte se siga desarrollando y siga construyendo una isla que en este caso va a producir más energía? Sucede que en el caso ficticio además que durante la construcción hay un accidente, ocurre un accidente, un deslizamiento marítimo, que entonces termina con la vida de la mayoría de estos peces. Y entonces ahí es donde el país más débil acude ante la Corte Internacional de Justicia en salvaguarda de lo que consideraba sus derechos, según la misma Corte había reconocido anteriormente, no tan solo a la pesca como una actividad económica lícita y productiva, sino también a la protección del medio ambiente, que también es un tema, como decía, que está muy en boga y que la Corte pues trató más recientemente en el año 2010, en un caso entre Argentina y Uruguay, en que era muy similar en el río Uruguay, que se encuentra en la frontera. Querían construir una industria, entonces en esta construcción se debatía qué derecho pertenecía a cada país, qué medidas de salvaguarda se debían tomar, qué principios de derecho internacional ambiental aplicaban, si el principio precautorio, que es un principio dirigido a aquellas actividades donde la ciencia no ha determinado cuál es el impacto sobre el medio ambiente, o si por el contrario el principio de precaución, que aplica cuando sí se conoce el daño ambiental específico que se va a producir. Entonces, como se podrá ver, son temáticas muy actuales y sumamente interesantes a las que, como decía Mario, hay que estudiar a mucha profundidad, ya que uno se enfrenta, en realidad, a estudiantes de las mejores universidades del mundo, que sí que estudian bien y tienen como maestros a las más autoridades en ese tema. Y es importante resaltar, Gabriel, que creo que todos estos debates se llevan en inglés. Así es. Que el participante tiene que tener un manejo, vamos a decir, perfecto del idioma inglés, aparte de manejar la terminología del derecho que también es más complicada en el idioma inglés. No solamente el lenguaje, lo que se habla, sino lo que se escribe. Supongo que los documentos los escritos que se presentan también se redactan en idioma inglés. Correctamente, y precisamente en ese sentido es que se desarrolla la técnica del legal writing en el estudiante, en el caso nuestro dominicano, ya que uno se ve compelido a establecerse a un formato estándar que dispone la misma competencia. Esa es una desventaja que tendrían los estudiantes completamente, inclusive habla en castellano, digo, porque aquellos que reciben una formación y que la lengua materna es el inglés, tienen mucha más facilidad para expresar sus ideas. ¿Cómo se maneja eso? ¿No se ha planteado que hay algún tipo de regulación o de limitación para eso? Completamente, pero mire qué sucede. Tal vez un planteamiento de esa naturaleza no tendría frente al foro internacional gran acogida, porque dirán ellos, pero miren quién es la universidad que más ha ganado, la Universidad de Singapur, asiáticos, estudiantes que su lengua madre no es el idioma inglés. Un buen dato. Entonces, al final de la jornada tal vez la fuerza está en el manejo de los argumentos, en la técnica de litigación que uno emplee, en el conocimiento de la jurisprudencia más reciente. Y uno siempre fuera, ya que nuestra lengua madre no es el inglés, va a presentar siempre ciertas dificultades. Gabriel y yo siempre recordamos, hoy en día de manera jocosa, como en una de nuestras vistas, allá en la competencia en Washington, nos presentamos ante unos jueces de la Europa del Norte, donde su inglés pues era muy distinto al idioma inglés, o sea, su pronunciación era distinta a la que hablan los americanos, inclusive los ingleses. Nuestra contraparte también era de un país nórdico. Por lo tanto, ellos en su inglés se entendían muy bien, porque el acento les era familiar. En nuestro caso tuvimos bastantes dificultades con eso. O sea que en definitiva se presentan unos escenarios en los que uno necesita de totalmente sacar de abajo. Pero ojo, una cosa, en el caso de la República Dominicana, ¿cuántas universidades asisten? ¿De qué forma se seleccionan? Porque hay muchas escuelas de derecho y muchas universidades. Imagino que
todas querrán participar. ¿Y cuál es la cantidad de participantes que se escogen de exactamente. cada universidad? La participación a nivel local es bastante democrática, sobre todo porque lo que se quiere, y es lo que hemos estado tratando de incentivar a partir de que UNIBE ha tenido la oportunidad de representar a nivel internacional, lo que se quiere es pues incentivar a que el estudiante de Derecho dominicano participe. Entonces, en los últimos 5 años han participado desde las 2 Pucamaima, tanto la de Santo Domingo como la de Santiago, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entre esas universidades se elige un equipo que es el que va a representar a la República Dominicana o a la universidad, o sea, ambas cosas. Sería la representación de la República Dominicana Y de la universidad. por la universidad que gane las rondas nacionales. Entonces las rondas nacionales se celebran bajo el mismo formato que se celebran las internacionales. Se celebran los juicios, se someten los mismos escritos que se someterían a nivel internacional, o sea que no es que uno tiene que hacer un trabajo repetido, sino que más bien las rondas nacionales fungen como prácticas para el equipo que resulta ganador. ¿Y el número de integrantes de esos equipos, a cuántos ascienden? Bueno, hay un mínimo de 2 personas Okay. hasta un máximo de 5. Exactamente. ¿Y cómo se realizan para decidir qué equipo representa a cada país? Si pueden contar, no solamente en el caso de República Dominicana, ¿los jurados que van a decidir los procesos vienen de fuera o son jurados de aquí, de República Dominicana y fuera? ¿Cómo se realizan las eliminatorias hasta llegar a los equipos que van a ir finalmente a la competencia? Es un tema muy interesante. Y en República Dominicana los jueces son locales de las rondas orales. Usualmente son personas que ya han participado, entonces conocen el formato, conocen lo que se está buscando en el participante. En cuanto a la parte escrita, tengo que hacer la salvedad de que hay que hacer 2 escritos. O sea, hay que defender ambas posturas. Lo que es sumamente interesante, porque a veces uno de repente se topa con un argumento que no sabe cómo defender, y menos tan temprano en la carrera muchas veces. Pero debe investigar, pedir consejo, tiene la posibilidad obviamente de tener profesores que lo asistan, y entonces uno se la busca, como decimos nosotros, para hacer un argumento, como sea de lugar, y siempre hay argumentos que encontrar y formas de defender una postura. Eso es lo interesante. Y entonces, Gabriel y Mario, me imagino que cada universidad escoge dentro de sus estudiantes por una serie de condiciones. Claro. Es decir, si Mario y Gabriel son seleccionados, se debe porque deben tener algún índice académico en términos de lo que ha sido su paso por la universidad, que le dé garantía a la universidad de que Mario y Gabriel pueden desarrollar un buen papel en el caso del concurso. Es decir, un índice académico que debe ir de una escala de 3 a 4, más o menos. ¿Eso tiene algún tipo de incidencia? Sí, por supuesto. Se establecen unos parámetros que precisamente, como usted apuntaba, aseguran a que el estudiante tenga una representación digna, sobre todo de su país, en el caso de acudir a las rondas internacionales. Entonces, esos parámetros más bien atienden al índice académico, que sea un estudiante que esté dentro del rango de lo que son los honores a lo interno de la institución, y sobre todo que haya cursado la materia de Derecho Internacional Público. Mario, ¿y cómo se desarrolla la competencia en sí? Hay una parte escrita que ustedes han dicho, que defienden una de las posturas, luego defienden otra de las posturas, pero también hay una parte oral que ustedes han dicho. ¿Cómo se desarrolla la competencia y particularmente eso de la parte oral? Vamos a hacer una breve pausa para que luego, en el próximo segmento Mario y Gabriel le den respuesta a esta inquietud, a esta interrogante de Manuel. De manera que vamos a hacer una pausa y volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana.
En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Mi patria hermosa siempre será. Hoy es el mejor momento para desperezar el escudo nacional, los relieves y el nombre del Congreso Nacional. Estamos comprometidos en la defensa de la soberanía nacional. Que hay muchas formas, hay muchas maneras de defender la patria. Y si tú no defiendes y respetas tus símbolos, entra en cuestionamiento tu actitud como buen patriota. Todos los dominicanos estamos comprometidos en la defensa de la soberanía nacional. El valor que tiene para la República Dominicana y debe tener para todos los dominicanos y las dominicanas este centro de la democracia que lo constituye el Congreso Nacional. Nosotros estamos comprometidos con los mejores intereses de la patria. Y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy un programa muy interesante, un programa juvenil, un programa en la onda, ¿no? En la onda digital, con los futuros juristas y la gente que nos va a sustituir a todos nosotros en este mundo del derecho. En el segmento anterior, Manuel hacía una reflexión, una inquietud, que yo quiero que tú se la repitas, Mario. Claro, va en el sentido, pues, el desarrollo de la competencia. Hay una parte escrita que ustedes han dicho, ¿no? En donde representan, por ejemplo, a la parte demandante y en otra a la parte demandada y hacen escritos argumentando y contraargumentando. Pero también hay una parte oral. ¿Cómo es que se celebra, cómo es que se desarrolla la competencia? Se presentan estos escritos y luego entonces se hace una fase oral. ¿Cómo es que se desarrolla en sí la competencia? Y correctamente, como usted apuntaba, en muchos aspectos se parece a los litigios que uno vive día a día en la República Dominicana, en el sentido de que como se emula los juicios que se dan ante la Corte Internacional de Justicia, tenemos un tribunal donde, aunque en la Corte Internacional de Justicia hay 15 jueces, para los términos de la competencia solo hay 3. Hay un alguacil, pues, que inicia la audiencia ordenando a que las personas se levanten y que reciban a los magistrados que van a dirimir el conflicto, y pues las partes ya previamente al día de la audiencia o al día de la vista han tenido conocimiento de los escritos de la otra parte. Por lo tanto, no ha tenido la oportunidad, evidentemente, de poder escudriñar dónde están los puntos débiles, los focos débiles de ataque que uno va a
utilizar a su favor. Entonces, una de las técnicas que debe utilizar el estudiante es el manejo del tiempo. Uno tiene un tiempo determinado para presentar sus alegatos y uno lo puede organizar como orador de la manera que entienda, en el orden que entienda, pero sabiendo que si uno, pues previo a iniciar, dice que va a agotar un argumento determinado dentro de un tiempo específico, debe atenerse a eso. Y sabiendo que del total del tiempo uno debe reservar una parte para lo que sería replicar y contrarreplicar los argumentos de la otra parte. O sea que eso es algo que es uno de los puntos que se evalúa con importancia para ver cuál es la habilidad que tiene este estudiante de manejar sus argumentos dentro de un tiempo predeterminado. Igual por entonces, Mario, disculpe. Sí. Hay dos turnos. Un turno para que quien demanda presente el caso y la otra parte responde, y después hay turnos para réplica. Correcto. Pero por anticipado, los tiempos que se van a usar tanto en el primer turno como en el segundo están predeterminados. Correctamente. Normalmente, ¿qué tiempo, qué espacio de tiempo se da para discutir un caso que, como el que ustedes han planteado, es de una complejidad muy particular? ¿Qué tiempo se ofrece para la primera intervención y qué tiempo se ofrece para la segunda intervención? Y digo esto porque ustedes saben que vivimos en un país en donde los tribunales se manejan en ese aspecto con una libertad absoluta. O sea, un juez puede oír por horas a una persona hablando sin tener en cuenta estos elementos que son tan importantes para disciplinar, digamos, el mismo conocimiento del asunto. Correctamente. Inclusive en la sede de la Corte, en juicios reales es así. La libertad en la oralidad, pues por supuesto prepondera, porque ya ahí se está hablando de conflictos mayores entre estados. Hay que decir todo lo que se tenga preparado. Pero obviamente para los fines del formato de la competencia hay un tiempo determinado. El compañero Gabriel Podestá fue enarbolado como mejor orador en una de sus participaciones. Uno de los aspectos categóricos por lo cual obtuvo ese reconocimiento fue precisamente por el manejo del tiempo. Yo iba a preguntar justamente eso, era de que la premiación no se limitaba únicamente a seleccionar los equipos, sino que también habían otros premios accesorios. ¿Cuáles son esos premios, además del mejor orador? ¿Qué otras cosas se identifican como premios también para los estudiantes? O reconocimiento. O reconocimiento, exacto. Voy a primero terminar de responderle a don Pedro, Claro. para luego responderle. A cada parte se le da 45 minutos para presentar su caso y lo organiza de la forma que entienda pertinente dentro de ciertas limitaciones. Usualmente lo que hacíamos nosotros y lo que hace la mayoría de los equipos es presenta el núcleo duro de su argumento, los 4 puntos de derecho y sus conclusiones formales en un tiempo de 42 minutos, 43 máximo, repartido entre 2 oradores, máximo solo 2 oradores por bando, por lado, y guarda 3 o 2 minutos para la réplica. Y así lo hace la otra parte. De ahí que el tiempo máximo es 45 minutos en cualquier modo. En cuanto a los premios, aparte en el caso de la República Dominicana, del equipo campeón de las rondas nacionales y por ende el que representaría tanto a su universidad como al país en las rondas en Washington, D.C., se encuentra el premio de mejor orador y también se reparten premios a las mejores elaboraciones de escritos, sea tomando ambos escritos como conjunto, dándole una nota, sacando el promedio, o a un escrito en particular que haya sido sobresaliente, sea parte demandante o parte demandada. Pero entonces ahí la competencia, al momento de seleccionar el equipo ganador, entonces se suman esas, vamos a decir, esos reconocimientos de que se toman en cuenta los oradores, pero también, naturalmente, la parte escrita. ¿Cómo es que, por ejemplo, la puntuación que se le da a lo escrito es igual a la participación oral o viceversa? Para ganar una ronda, sea localmente o internacionalmente, es decir, la Universidad X frente a la Universidad Y, sea tanto ambas de República Dominicana o una de República Dominicana y una de Rusia, por poner un ejemplo, y se encuentran en disputa 9 puntos. De ahí que obviamente una va a resultar ganadora, sea 5-4 o 9-0. Claro. Esos 9 puntos, 3 puntos son de la parte oral. Okay. 3 puntos, perdón, son de la parte escrita, que tiene su nota previa ya. O sea, en el caso de nosotros, por ejemplo, a veces calculábamos que ya de entrada teníamos 3 puntos abajo,
porque sabíamos nuestra nota de la parte escrita y nos enfrentamos, por ejemplo, a una universidad de Alemania que sabíamos, leyendo su escrito, que había hecho un buen trabajo, probablemente tiene una nota superior. Luego, cada juez tiene 3 puntos, son 3 jueces, en el que decide para él o para ella cuál es el equipo que debe avanzar. Entonces, se suman al final y puede dar cualquier variación, 9-0, 6-3, 5-4. Pero esos 9 puntos son los que al final deciden todo. Específicamente, suceden ocasiones en que el equipo con el mejor orador no gana, o con el mejor escrito no gana, porque muchas veces los jueces son muy compelidos por lo que ven en el juicio oral, porque realmente el juicio oral es una parte muy importante. Y como el fallo es inmediatamente sobre la barra, apenas tienen 5 minutos para deliberar luego de escuchar los debates, entonces la impresión que se causa es muy importante. Y deciden y establecen, a veces cuando no es una ronda eliminatoria, establecen por escrito cuál es el punto que le dan a cada participante y a cada equipo. Cuando sí es una ronda eliminatoria, pues inmediatamente dicen el equipo de República Dominicana eliminado, el equipo de Rusia avanza a la siguiente ronda. Le iba a preguntar, ahora hablando, Gabriel, de eliminatoria, precisamente eso, que si como son tantos los participantes y tantos las universidades, los equipos se van eliminando como en los, vamos a decir, las series. Por fases. Exacto. En las series de béisbol, que exacto, son 9 equipos, pero a la final solamente van 2 equipos. Sí, es más o menos algo así similar. Se van eliminando los equipos, las universidades, hasta que finalmente quedan 2 equipos. Así es. En el caso de República Dominicana, por ejemplo... ¿Hasta dónde pudimos llegar? Se realiza primero en la fase local una ronda global, 4 universidades, como mencionaba Mario. Luego se avanza a la final por los puntajes totales. No tan solo los puntos, las rondas ganadas o no. Si hay un empate, entonces los puntos totales. Y luego se elige el ganador. En las rondas internacionales, pues es así. Participan alrededor de 120 universidades en las rondas internacionales, porque cada país tiene sus rondas eliminatorias internas. O sea que los datos últimos son que mundialmente participan más de 700 universidades, pero solo llegan a Washington alrededor de 120. De las 120 se realizan rondas eliminatorias, donde cada equipo tiene 4 rondas. Se sacan los promedios, tanto de ganados y perdidos como de victorias, y avanzan 32 a las rondas avanzadas. Y de ahí se enfrentan de 2 en 2, hasta, como usted decía, un típico formato de béisbol. Quedan 2 y luego 1. Y uno de los desafíos que tal vez mayor representa la competencia es que los equipos no saben hasta un tiempo previo antes a la ronda oral si van a tener que representar o la parte solicitante o demandante o la parte demandada. Como dijimos previamente, uno se prepara para ambas, pero por la naturaleza del conflicto, estratégicamente los jueces que elaboran el caso, que le llaman el compromiso, que es la redacción de la casuística que envuelve el litigio, siempre hay una parte que tiene algunos argumentos mucho más a favor que la otra y otros de los argumentos de los 4 que se presentan centrales, pues viceversa. Entonces, surge lo que uno normalmente hace, es que los equipos, 2 se concentran en el applicant, 2 se concentran en el respondent, y pues previo a la ronda oral se notifica o se hace saber al equipo si para la ronda, por ejemplo, República Dominicana contra Argentina, República Dominicana participará como applicant. Entonces, es probable, como se dividen los roles de esa manera, que los ponentes puedan cambiar, por ejemplo, en un debate oral, dependiendo de cuál rol le toque desempeñar, o siempre van a ser los mismos ponentes si hay un equipo que tiene más de 2 personas, quiero decir. Eso es una de las cosas, de hecho, que más impresiona de los países que mejor se preparan, y de las universidades que mejor se preparan, que solamente 2 ponentes, porque son los más fuertes oralmente, expresándose oralmente, hacen ambos lados. En el caso nuestro,
por cuestión de tiempo, del idioma también, como se mencionaba anteriormente. De la cultura de preparación sobre todo. Exacto. Lo que se suele hacer es que 2 personas se enfoquen en la parte demandada y 2 personas en la parte demandante. Entonces, en mi caso me tocó ser parte demandante el año pasado y conocía obviamente los argumentos contrarios, porque hasta para rebatir hay que conocer, claro, evidentemente. Claro. Pero mi fuerte obviamente eran los argumentos que yo había redactado y que yo conocía y que presentaba. Entonces mis compañeros se enfocaban entonces en la parte demandada. Y una pregunta, yo me imagino que una competencia que tiene ya tanto tiempo y que encuentra su origen en una de las universidades más prestigiosas del mundo, como es la Universidad de Harvard, pues el nivel de los jurados ya en lo que son las competencias ya internacionales, ya cuando se llega a la fase internacional, pues deben ser de un nivel muy alto. ¿De quién estamos hablando? O sea, ¿son profesores, abogados, jueces de la Corte Internacional de Justicia? ¿Quiénes son los jurados en estas competencias? La composición de los jurados a nivel internacional es variopinta. Yo tengo la posibilidad, sin todavía ser un experto en Derecho Internacional Público, de aplicar para ser jurado. Evidentemente, a medida que las rondas se van volviendo más importantes porque va avanzando la competencia, la cualificación del jurado se toma en cuenta a puntos tales que en una primera o segunda ronda podría ser yo, pero ya para una final, como de hecho siempre se hace, es una tradición, uno de los jueces de la Corte Internacional de Justicia pues preside precisamente esas rondas finales, y es una cuestión majestuosa lo que se ve ahí, en un gran salón de conferencias en Washington, ante todos los estudiantes que no tuvieron ya la posibilidad de pasar a esa ronda final. Se ven esos 2 equipos, normalmente de 2 grandes universidades del mundo, frente a un fuero de juzgadores que a nivel internacional y en el área son reconocidísimos. Entonces vamos a decir, Gabriel y Mario, que el fuerte, vamos a decir, el fuerte conceptual desde el punto de vista jurídico para poder sostener los argumentos, ya sea para la defensa o ya sea para en cualquiera de las 2 posiciones en que uno se encuentre, tiene que ser el derecho internacional y sobre todo el derecho internacional público, que como ustedes decían en principio, básicamente se van a los precedentes de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por dónde anda? Pero además me imagino que en el caso que ustedes ponían de ejemplo, que se trataba de un caso específicamente donde había de por medio primero un interés económico, pero también un interés ambiental, de protección ambiental, habría también que tener conocimientos, por lo menos general, de lo que es el derecho ambiental y sobre todo de las últimas conferencias, como la Cumbre de la Tierra, el Protocolo de Kioto y todas estas normativas que han surgido como consecuencia de eventos trascendentales realizados por Naciones Unidas. Sí, de hecho, lo positivo es que el propio estatuto de la Corte, que es lo que se simula un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, establece cuáles son las fuentes del ordenamiento que los jueces toman en consideración al momento de fallar. Establece que básicamente son 3. La jurisprudencia, como usted mencionaba, los principios de derecho internacional público y la doctrina. También como una fuente subsidiaria tiene lo que se conoce como la práctica o la costumbre, pero que esa costumbre tiene que estar reforzada por 2 elementos, que es por una parte la creencia de que está bien lo que se hace, la práctica, y segundo, una práctica constante de parte de los estados. Porque sucede que algunas cuestiones son tan novedosas que quizás el derecho internacional público no ha abordado, o quizás los países no se han puesto de acuerdo para firmar un convenio o hacer una declaración. Entonces se debe acudir a cuál ha sido hasta el momento la práctica. Por ejemplo, cuál ha sido hasta el momento la práctica de protección ambiental en temas como el que mencionábamos anteriormente. Entonces podemos ver que quizás en ciertos países existe una práctica y en otros países existe otra.
Entonces habrá que ver, aplicando también los principios que son tan importantes en el derecho, cuál será entonces la decisión más adecuada. Pero de ahí que, como ya mencionábamos, tanto Mario como yo, las posturas son a veces tan debatibles y pueden ser defendibles, tanto de una parte como de otra, porque hay temas que, por decirlo de cierta forma, aún no quedan claros y aún no tienen una respuesta contundente de parte de ninguna de las fuentes, ni de los convenios, ni de la propia doctrina. Yo quería saber algo, una impresión de ustedes. Aquellos países que están o que practican de alguna forma, más, vamos a decir, más constante el derecho internacional público, yo imagino que también tendrán una ventaja. En el caso de la República Dominicana, nosotros, aunque tenemos participación en la mayoría de los organismos multilaterales e internacionales, pero países como los Estados Unidos, el derecho internacional público se estudia pues con, vamos a decir, con mucha precisión, entre otros países que practican mucho la diplomacia. Eso para ustedes, ¿qué significó? Me imagino que un reto más importante. ¿Cómo se preparan, por ejemplo, si esos estudiantes que ya han tomado la asignatura de Derecho Internacional Público, si tienen asesores sobre esa materia? ¿Cómo se maneja esa parte ahí? Mire, doctor Fermín, significa un reto por lo siguiente. Precisamente por la cultura aún en desarrollo de nuestro país, en el derecho internacional público, inclusive en nuestras universidades, y la psiquis del estudiante de derecho mismo, que tal vez se siente más atraído por precisar sus estudios tal vez en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho comercial. Nos encontramos que al momento de embaucarnos en una competencia de esa naturaleza, nos enfrentamos contra equipos de otras universidades que para formar parte del equipo usted tiene que pasar por un proceso muy riguroso. Usted tiene que ser lo mejor de esa universidad, que es de las mejores del mundo. Tal es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Sydney, Australia, donde los estudiantes que forman parte del equipo para ir a las rondas internacionales, en ese año solo se dedican a eso. Sus exámenes finales tratan sobre el caso que ha presentado la competencia. Entonces, vemos una diferencia sustancial en la preparación. No es lo mismo cuando un equipo tiene 3 o 4 meses preparando que cuando únicamente se dedica exclusivamente a ello. Hay una tradición de ganar inclusive. Esos equipos no piensan en quedarse o de tratar de pasar a una ronda eliminatoria. Esos equipos están destinados a ir a la final y una vez allí, pues entonces ahí queda la incertidumbre de quién ganará. Pero equipos como Singapur, equipos como la Universidad de Melbourne, la Universidad de Sydney, Columbia University, son equipos que tradicionalmente tienen esa cultura de afianzar el derecho internacional público en sus universidades y de trabajarlo pues, a niveles de que sus estudiantes se vanaglorian de, por ejemplo, hacer pasantías en La Haya. Tienen esa oportunidad previa a participar a la competencia. Entonces, eso evidentemente tiene una trascendencia en la formación y la solidez del equipo. Y representa una ventaja comparativa. Exacto. En la competencia. Es una ventaja comparativa. Pero también, afortunadamente, en ambas oportunidades en que tuve la oportunidad de participar, contamos con el apoyo de muchos profesores que siempre dan la mano, algunos pues bastante expertos en el área. Menciono, por ejemplo, a José Alfredo Rizek, a Jimena Conde, que hizo una maestría en Holanda, Derecho Internacional Público, y nos asesoró. Entonces, de cierta forma, uno encuentra cierto apoyo. Lógicamente, como mencionaba Mario, los participantes de universidades de fuera se dedican únicamente a eso. Tienen profesores que solo se encargan de entrenar a los equipos. El caso de Columbia es muy interesante, una de las universidades con más tradición en la competencia. Y la persona que era profesora titular de Derecho Internacional Público y que entrenaba a todos los equipos de la YESU por más de una década, fue el año pasado nombrada jueza de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, porque era realmente una autoridad en el área. Entonces vemos realmente que una preparación que aún es superior a la del estudiante dominicano. Sin embargo, en mi opinión, eso no puede convertirse en una barrera, sino por el contrario,
Un incentivo. Cuando nos vemos frente a retos de esa índole es que más debemos esforzarnos, y es posible, hay equipos latinoamericanos que han ganado, mencionar Argentina, Colombia, que son países con el que encontramos ya mayor similitud y que aún tienen la misma barrera del idioma. Esos países han ganado competencias internacionales. Han ganado la YESUP YESUP en particular. en las rondas internacionales, universidades como Columbia, como Sydney. O sea que me recuerdo que estudiábamos con esas personas porque viendo los videos de ellos, porque uno se siente mucho más identificado hasta con la propia forma mecánica con que hacen los argumentos, porque no tenemos la misma fluidez que un americano hablando inglés. Exactamente. Evidentemente. Claro. Ustedes han mencionado que Singapur es el país que más ha ganado la competencia. ¿Existe una razón particular que puede explicar ese fenómeno? Sobre todo frente a países como Estados Unidos, que incluso la Universidad de Harvard dio inicio, digamos, o estuvo ahí el germen de lo que es esa competencia ahora a nivel internacional. Entonces, pensar que ese país, que no, digamos, que no pertenece en sentido estricto a la red de estos grandes países con grandes universidades, sea el que más haya vencido en esa competencia, debe tener algún tipo de explicación. Quizás ustedes puedan contarnos algo acerca de eso. Singapur, de hecho, tiene el récord de victorias a nivel internacional conjuntamente con la Universidad de Sydney. Pero lo que usted apunta es curioso, ciertamente. Y tal vez un factor que incide, y lo voy a explicar ahora por qué, es que tratándose de Singapur, de una universidad de estudiantes asiáticos, la disciplina de estudio de esa cultura país, es muy intensa. Y el estudiante asiático en el derecho tiene una proyección sumamente positiva y de ventaja frente a estudiantes de otras latitudes. Por ejemplo, vemos el caso en la Universidad de Columbia como la oradora más destacada en el año en que yo tuve la oportunidad de participar, e inclusive en el año anterior, era una persona asiática. Porque vale hacer la acotación de que en esas universidades tan internacionalizadas, el representante de Columbia puede ser perfectamente un mexicano si está estudiando allá. Exacto. Recuerdo perfectamente este caso que cito de una joven llamada Jennifer Lin. Ella era una estudiante asiática, pero de la Universidad de Columbia, y que por segundo año consecutivo ganaba la mejor oradora de la final de la competencia. Entonces eso evidentemente llama la atención. Muchos equipos asiáticos tienen excelente participación y eso se puede deber a la disciplina de estudio, a la formación que tradicionalmente muestran esas universidades y esa cultura. Bien, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento ya vamos a recapitular para concluir con esta interesantísima entrevista con Mario y con Gabriel. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Mi patria hermosa siempre será. Hoy es el mejor momento para desperezar el escudo nacional, los relieves y el nombre del Congreso Nacional.
hay muchas formas, hay muchas maneras de defender la patria. Y si tú no defiendes y respetas tus símbolos, entra en cuestionamiento tu actitud como buen patriota. Todos los dominicanos estamos comprometidos en la defensa de la soberanía nacional. El valor que tiene para la República Dominicana y debe tener para todos los dominicanos y las dominicanas este centro de la democracia que lo constituye el Congreso Nacional. Nosotros estamos comprometidos con los mejores intereses de la patria. Y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy una interesantísima participación de estos dos distinguidos jóvenes abogados con una experiencia extraordinaria, sobre todo la participación en estos concursos. Para nosotros novedosa, la verdad que en honor a la verdad debo decir que desconocía este tipo de actividad se llevaba a cabo. Y la seriedad con la que y sobre todo, exacto, haciendo, la seriedad con que eso se realiza y los resultados de la misma, que debería llamar la atención a las autoridades, claro, sobre todo al Ministerio de Educación Superior, a las diferentes universidades, para incentivar, sobre todo a los jóvenes interesados, los jóvenes estudiantes de Derecho interesados en participar y cómo no, también establecer una serie de incentivos que le pueda facilitar a los estudiantes de Derecho de República Dominicana, primero formarse, prepararse para participar en estas competencias y que República Dominicana salga bien parada. E incluso hemos visto que con la participación tanto de Mario como de Gabriel, por lo menos hemos sido objeto de reconocimiento, el caso de Gabriel como mejor orador, ¿no? Y ya por lo menos eso es un incentivo para seguir adelante. Sí, sobre todo porque al final el país es el que se beneficia, ¿no? El país queda en alto, la universidad también. Una pregunta que yo me hacía ahorita, el premio, ¿hay algún premio especial, al ganador, al equipo ganador? ¿Qué ocurre en ese caso ahí? Premio económico no existe, pero sí debo decir, en honor a la verdad, que, por ejemplo, nosotros estudiantes de grado en aquel momento, como todos los que son participantes, constituye un altísimo honor ganar esa competencia y un altísimo mérito. Claro. Puedo mencionar el ejemplo de que en el año 2012 ganó un equipo ruso y el equipo era solamente 2 personas. Y el año siguiente, porque eso es también lo bueno, que a través de, como mencionaba don Radamés, con la tecnología, conocemos personas, estudiantes meritorios de todo el mundo, y por las redes sociales ya uno se mantiene en contacto. Claro. Entonces mencionaba que estos 2 participantes rusos inmediatamente luego fueron admitidos en Harvard, hacer una maestría, porque es un mérito de mucho calibre el haber ganado la YESU, internacionalmente reconocida. Eso le sirvió como un aval, vamos a decir, para ingresar a una universidad de tanto prestigio como la Universidad de Harvard. Y me imagino que eso sería becado por ese logro. Probablemente. Interesante. Interesante. Hay que ver cómo las autoridades y sobre todo las autoridades universitarias de República Dominicana se motivan para seguir incentivando esta actividad. El equipo dominicano que participó finalmente después de las eliminatorias que se hicieron en el país, ¿solo lo integraban ustedes 2 o había más participantes? No, en el caso Mario y mío, participamos juntos en el año 2012. Yo luego participé nueva vez en el 2014. En el año 2012
Participaron con nosotros 3 otras personas. Eran 5 personas. Eran 5 personas. 5 personas en total. ¿Eran de otras universidades o eran de UNIBE? No, eran todas de UNIBE. Lo interesante también era que se encontraban en diferentes niveles de la carrera. Había una persona, Clemen Samboy, una dama, que se encontraba en último año. Había otras 2 personas, Francisco Álvarez y Ángel González, que eran de tercer año. Entonces estábamos Mario, Leslie y yo. Álvarez, el hijo de Pancho. Hijo de Pancho, qué bien. Que concursó con nosotros y participamos todos juntos. Entonces Mario y yo éramos de apenas segundo año en aquel momento. Ok. Claro. Bueno, pero ya para el 14 ya ustedes estaban terminaron. Exactamente. Claro, exactamente. Muy bien, muy bien. El tema importante que yo percibo detrás de toda esta competencia es que nos convoca a nosotros como dominicanos digamos que al reconocimiento de un tema trascendental para el estudio y para la discusión del derecho, que es el tema de la argumentación. Todo lo que ustedes nos han contado en esta tarde está íntimamente vinculado a la importancia de saber decir, de saber escribir el derecho para lograr un resultado específico. Sobre todo, incluso, como ustedes han mencionado, los argumentos finales van seguidos casi de inmediato de una decisión del tribunal. Y eso me dice a mí, me indica que la deliberación va a hacerse en base a lo que se ha percibido en ese debate oral. Y por eso quizás es tan importante que la decisión sea inmediata, porque lo que valora el debate, digamos, sin desmeritar el tema sustancial de la discusión de derecho internacional, es un tema de habilidad, es un tema de cómo se presenta un caso, cómo debería hacerse en la práctica. No sé si ustedes coincidan conmigo en ese aspecto. Claro que sí. Y además, muy importante, ya que, por ejemplo, en el caso de nosotros, antes estudiantes, bueno, aún estudiantes, siempre estudiantes, claro, pero jóvenes abogados, estábamos acostumbrados a un cierto tipo de argumentación oral, como lo hace el abogado dominicano, lo que uno ve. Y de repente se encuentra que debe acoplarse en un sistema totalmente distinto, donde la voz siempre debe estar en este tono, nunca debe subirse la voz, las manos prácticamente nulas en su utilización, y eso constituye, aparte del idioma, un grandísimo reto. Yo hubiese perdido inmediatamente. Sí, porque siempre la gesticulación aquí, sobre todo en el litigio penal, claro, también en el litigio civil, aquí es algo actoral. Y lo que nosotros somos isleños sobre todo, y el ser isleño, cuando uno visita grandes continentes se da cuenta que uno es escandaloso. Ahora yo creo que para los muchachos, sobre todo todos los participantes, pero en el caso específico de Mario y Gabriel, esta fue una grandísima oportunidad y sobre todo una gran experiencia que ya veo que ustedes sienten una inclinación por el estudio del derecho internacional público y que obviamente en el caso específico de República Dominicana, que tenemos un mar territorial por ser una isla y precisamente tenemos disputa en el derecho internacional público marítimo básicamente, claro, de zona exclusiva, y que quizá en un momento determinado República Dominicana tendrá que en un momento dado tener que ir a la Corte Internacional. Entonces ya pudiéramos decir que por lo menos tenemos expertos, claro, o jóvenes que se están proyectando como expertos que muy bien pudieran ser designados por el Estado para representar a la República Dominicana. De hecho, en esos casos que la República Dominicana sí, naturalmente como Estado, ha tenido mucha participación en la Corte Interamericana, pues yo recuerdo y he sido pues partícipe de que personas que participaron en otra conferencia, que es el Eduardo Jiménez de Arechaga, una competencia también muy famosa, pero que se orienta hacia lo que es el sistema interamericano, pues han participado de orientaciones, de consultas al Estado. O sea, porque la República Dominicana ya ha tenido varios casos. Naturalmente, ya luego con la decisión del Tribunal Constitucional, pues ya no va a ser igual, pero sí, pues... Pero queda la Corte Internacional. Queda la Corte Internacional en este caso. Bueno, la verdad es que para nosotros ha sido un gran honor tenerlos aquí, principalmente a ustedes, y la verdad que siempre tendremos las puertas abiertas para
otras posibles participaciones de ustedes ya desde otro ámbito, que no será la explicación de este tipo de concursos, porque ya ustedes están en pleno ejercicio profesional. Claro, así es. Y me imagino que están ejerciendo derecho administrativo, hasta derecho penal con el profesor, Claro. y derecho laboral, porque en principio uno tiene que ser todólogo cuando se inicia en el ejercicio de la carrera. Pero la verdad que nosotros, el equipo de Principalmente le augura muchos éxitos. Y en una próxima oportunidad, aunque sea individualmente, los invitaremos aquí a compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias.